Buenas tardes. Solo ahorita me surgió la duda. Si en un caso da negativo, ¿se podría decir que no hay efecto del primer paso? ¿O ahí no No, aplica? no. Que tenemos los datos erróneos. Ujú. Ok. Completamente los datos erróneos. Ajá. No, porque yo te estaba preguntando ahí biodisponibilidad, si mi memoria no me falla. Ah, no, efecto de primer paso. Efecto Sí, del primer estamos paso. preguntando efecto de primer paso. No, pero los datos ahí son datos erróneos. Y yo sabía que el dato era erróneo, porque si se dan cuenta, les dije que la absortividad fue apenas del 25%. ¿Sí o no? Del 55%. Sí, sí. Y Sí, les dije, le di 500 y entró 350. Solo ahí ese rango, lo que les decía, a ustedes al momento de calcular lo que era la biodisponibilidad, le salía un valor por arriba de 1, si mi memoria no me falla, casi. Ujú, sí. Entonces, esos son los criterios que tenemos que ver. Ahí, eso sí nos puede pasar al momento de estar haciendo la experimentación. Si eso nos está pasando, no es que el efecto de primer paso sea cero. Digamos, si es cero, me da cero. O lo que yo les decía, absorción y biodisponibilidad tienen el mismo valor y me da cero. Ahí lo que está pasando es que si fuera en la vida real, que estoy tomando los datos y midiéndole al paciente, es que estoy midiendo malas concentraciones. ¿Sí? Que es parte de lo que hice en este problema, ponerle los datos así para que salieran estas alertas. Ok, gracias, licenciado. Bueno, entonces, permítanme, estamos, sí, ya. Entonces, nosotros nos habíamos quedado el día lunes, perdón, es que estaba repasando qué era lo que teníamos que ver hoy. Esto todavía no. En este, ¿sí? A ver, ¿cuánto les quedó? a mí me quedó 76.92 litros. 76.92 Litros. litros. Y por lo que me voy viendo, algunas respuestas sí van quedándoles igual. ¿A alguien que no le quedara esto? No, todo les quedó. ¿A alguien que no entendiera dónde salió el dato? A Diana le quedó 66.42. Salió un dato diferente. Vamos a hacerlo rápidamente. Yo puedo terminar y decir que mi cálculo para el volumen de distribución va a ser igual, y a mí me gusta verlo así, como la cantidad que yo administré. ¿Sí? ¿Cuánto fue lo que le di al paciente? ¿Esa qué cantidad? Partido la concentración inicial o la concentración que me dicen que llegó sin haber sufrido metabolización. A eso le llamamos concentración inicial. Entonces son de los parámetros que tenemos que tener ahí en cuenta. Entonces, tomando en cuenta esto, aquí el truco eran las dimensionales. A ver, volumen de distribución, ¿qué cantidad fue la que administraron? 10 miligramos. 10 miligramos. Aquí lo único que tengo que ver es que la concentración tiene que estar expresada en miligramos también. ¿Para qué? Para eliminar miligramo con miligramo, ya me queda una dimensional de litros, que es una dimensional de volumen. Entonces, este valorcito que tenemos aquí lo convertimos en un valor, lo convertimos en lo que es un valor en términos de miligramos y litros, por así decirlo. Porque en litros para que me quede un valor grande, no un valor tan con muchos ceros. Entonces, yo puedo decir 13 microgramos partido en mililitro es igual a decir 0.13 miligramos partido litro. ¿Están de acuerdo conmigo a decir esta equivalencia o no? ¿Alguien que no entienda? Sí, es equivalente. ¿Alguien que no entienda de dónde lo saqué o por qué en un solo lo digo así? Ahorita resolver dudas. ¿Todo lo entendimos? Licenciada, ¿podría volver a repetir, disculpe, esa relación de equivalencia que hizo ahí? Yo aquí lo que estoy diciendo es simplemente decir que 0.13 microgramos partido mililitros es igual a decir 0.13 miligramos partido litros. Fui a hacer simples conversiones. Pero por eso les pregunto si saben de dónde la saqué. Si no, lo hago paso a paso.
No puede ser paso a paso. Es que puede ser yo pasé los 10 miligramos a microgramos. No, porque son valores más pequeños. Y después de esos mililitros, dices que pasar a litros. Tal vez ahí fue donde Sí. tú perdices. Entonces, yo lo que digo es 0.13 microgramos en cada mililitro. Yo sé que 1000 microgramos están en 1 miligramo. Microgramo con microgramo se elimina. Y yo sé que 1000 mililitros están en 1 litro. Mililitro con mililitro se anula. Y si se dan cuenta, tengo 1000 abajo, 1000 arriba, ellos automáticamente se anulan. Y por eso puedo decir que es igual a decir 0.13 miligramos por litro. ¿Ya quedó claro? ¿Sí? Sí, toca. Bueno. Entonces, la concentración en ese momento era de 0.13 miligramos partido litro. Al ejecutar este valor, les tenía que dar 76.92. Pensando la ley de sándwich que nos enseñaron en primaria, ¿verdad? Medios con medios, extremos con extremos. Técnicamente la L me hubiera quedado miligramos por litro partido miligramos por 1, ¿verdad? Que era lo que nos enseñaban en la ley de sándwich. Miligramos con miligramos se anulan y ya me queda en términos, el 1 no impacta y ya me queda en términos de 76.92 litros. Claro, ¿por qué litros quedó arriba y sí no queda como denominador? Sí, Lick. ¿Dudas con problema? No, todo claro, gracias. Perfecto. Continuamos. Entonces ya vimos en esta parte de la distribución, hablando de las proteínas, hicimos nuestro ejercicio para evaluar y hacer experimentos de fijar cuánto fármaco se une a proteínas. ¿Se recuerdan el tanquecito de diálisis? El volumen de distribución es la parte que nos vamos viendo, a ver cómo se logra distribuir en todo el cuerpo. Ya ustedes revisarán la parte teórica de que qué impacto tiene un volumen muy elevado, un volumen muy bajo o un volumen intermedio, que es lo que yo necesito. Esos son aspectos teóricos que ya lo revisaron en las clases anteriores. Entonces, ahorita me voy a basar un poco en estas dos partes, que son la parte de eliminación y excreción. Ya hemos hablado un poco de eliminación y excreción, pues cuando hablamos un poco del efecto de primer paso, el ER, ¿verdad? Que es la parte de metabolismo, ¿sí? De lo que va relacionado al proceso de eliminación, porque el fármaco ya no va a estar en su forma bioactiva. Entonces, cuando hablamos de excreción, la excreción no se da en un solo órgano. Cuando hablamos de la excreción del medicamento, tenemos que hablar sobre su aclaramiento que puede darse a nivel renal, a nivel de biliar o por lo tanto fecal, otras vías como sudor, saliva y pulmón. Entonces, sabemos que al sumar lo que puede eliminarse de forma renal, más lo que puede eliminarse de manera hepática, más lo que puede eliminarse por otras vías, recuérdense que el aclaramiento hepático, ¿a qué vía se relaciona de las que tengo aquí? A la biliar. Biliar. A la biliar, exacto. Por lo tanto, por eso, esas dos son las que nos aparecen. Más las otras vías, la sumatoria de esto me daría el aclaramiento total. Entonces, eso lo tomen en cuenta, porque hay algunos problemas que les puedo decir, mire, el aclaramiento total del fármaco fue tanto y tanto fue por aclaramiento hepático. ¿Cuánto fue? Y se sabe que solo se elimina a nivel hepático y renal. ¿A cuánto corresponde la parte renal? Entonces, una simple suma y resta de igualdad a una ecuación ya nos da el problema, ya nos da la resolución. Estos son bien sencillos. ¿Qué es lo otro en donde el metabolismo ya nos va a venir a ser importante? Son muchos aspectos ya de las curvas de comportamiento. Nosotros se levantamos curvas de comportamiento cinético y ustedes vieron en sus análisis instrumentales y si mi memoria no me falla, también lo miramos en análisis inorgánico 2, el orden de reacción, digamos, qué tan veloz es. Entonces son estas partes del comportamiento. Se sabe que podemos tener órdenes de reacción de tipo 0, en donde la velocidad es constante durante todo el proceso. O sea, no observo un cambio tal cual, sino que se mantiene la misma velocidad en el proceso.
En las de orden 1, en estos procesos son un poco más pasivos y la velocidad va a depender de la concentración. O sea, la velocidad puede ir aumentando o disminuyendo dependiendo de la concentración. Y hay algunas que son de orden mixto, ¿verdad? Que son tanto procesos activos como pasivos. Entonces, cuando hablamos de un proceso activo, por lo general estamos hablando de un proceso de orden 0. Cuando hablamos de un proceso pasivo, por lo general nos están hablando de reacciones de orden 1. Las reacciones de orden 1 es lo que nos interesa en la parte de farmacología, en la parte de cálculos de farmacocinética, para poder hacer el equivalente o el ajuste de la mejor manera de la terapia de nuestros pacientes. A ese punto es donde vamos. Entonces, la concentración va a ir disminuyendo en intervalos de tiempo constante. Eso es lo que nos va diciendo. Aquí, la concentración del fármaco va a ir disminuyendo en un bloque en una secuencia de tiempo constante. Cada media hora disminuye una proporción, cada media hora disminuye otra proporción, cada media hora disminuye otra proporción. Pero la proporción de concentración que disminuye no va a ser siempre la misma, sino que va a ir dependiendo de cuánto es lo que va quedando. Y ahí es donde se expresa directamente que el aclaramiento no es constante. ¿Por qué se dice que el aclaramiento no es constante? Porque no me elimina la misma cantidad siempre. Algo que pasa, por ejemplo, el fármaco me disminuye la mitad, cada 30 minutos va a eliminarme la mitad de lo que tengo en plasma. Pensemos, si yo tengo 50 miligramos del fármaco, pasaron 30 minutos de 50, ¿cuánto me quedó? Si se elimina la mitad, por concepto. 25, gracias Silvia. Pasaron otros 30 minutos, ¿cuánto se eliminó? 12.5. 12.5. ¿Por qué 12.5, Bonnier? Porque se elimina la mitad ¿De qué? De lo que me quedó de lo en que me sangre. quedó. Exacto. Entonces yo en un inicio tenía 50, sí. Con esos 50 me eliminó 25. Pero después voy a correr otra media hora y la eliminación ya no se hace sobre 50, sino que se hace sobre 25. Entonces me quedan 12.5. Si pasara otra media hora, me fueran a quedar 6.25. Si pasara otra media hora, 3. Otra media hora, 1. Por eso van pasando constante. Y me va diciendo, el aclaramiento no es constante, porque no elimino la misma cantidad conforme va pasando el tiempo. ¿Queda eso claro? Sí. Entonces, anotemos esto. El aclaramiento va a depender de la velocidad de eliminación y la concentración que se encuentra en ese momento. Eso, y esto por lo general es el característica en reacciones de orden 0. La cinética de primer orden, que es la que yo espero aplicar en lo que es los cálculos de farmacocinética, toma en cuenta eso, esa constante de eliminación, toma en cuenta el tiempo, toma en cuenta la concentración en momentos determinados. Entonces, vamos a emplear y comprender esta fórmula que está aquí. Esta fórmula es lo que me dice primero. C entre paréntesis T, esto quiere decir concentración en un tiempo determinado, ¿sí? Esa concentración me la puede decir el problema, mire, la concentración se midió a las 2 horas. No, la concentración se midió a las 4 horas. No, la concentración se midió al 0.5 horas. Entonces va a ser la concentración en un tiempo determinado. Y esa concentración va a ser igual a la concentración inicial por el exponente de menos KT, ¿sí? Donde K va a ser una constante para los procesos de eliminación. Y T, ¿sí? T va a ser el tiempo en el que por lo general se hizo la medición de la concentración en tiempo determinado. Esta T va íntimamente relacionada con el momento en que me dijeron que se midió aquí la concentración. ¿Ya anotaron la fórmula? ¿Sí? Licenciada, disculpe, ¿podría repetir lo que significa la T? Tiempo. Tiempo en el momento determinado. ¿Sí? Que va íntimamente relacionado
relacionada con la concentración que les estoy diciendo aquí. Por ejemplo, si yo les digo, miren, la concentración es de 10 miligramos sobre litro y lo medí a las 8 horas, el valor de T aquí es 8. ¿Sí? Y el valor de aquí es 10 miligramos por litro. ¿Queda claro? Mónica, que no fue, por lo menos la que me preguntó, dígame sí. Sí, ¿O no? gracias. Sí, Vale. gracias. Aquí tengo listado de manos. Vamos a ver. Mónica, ¿cuál es tu pregunta? Sí, Lick, solo una consulta. Allí la constante solo es K, pero es negativo, ¿verdad? Sí, menos K. Menos KT. Eso va junto, menos KT. Pero digamos, la constante la miramos solo como K o es menos K. Menos KT. El menos es el signo que está afectando tanto a KT. Ok. Ajá, y Gracias. como KT está multiplicando, está junto. Por lo tanto, Ok. afecta a ambos. Gracias. Ajá. En orden, Eric. Sí, era parecido a lo que preguntó Mónica, pero aquí sería, por ejemplo, que si podemos tener una K positiva o no. Ahí lo vamos a ver si hay algunas K positivas para el trabajo. Ok, gracias. Kaylee, según el orden que me parece aquí. Kaylee. No escucho. Bueno, en lo que logra solucionar sus problemas de micrófono, Teresa. Sí, licenciada, disculpe, el tiempo siempre va a ir en horas, o sea, no hay que hacer ninguna conversión. A la hora de trabajarlo lo pongo en horas. Está bien, En muchas el gracias. problema yo se los puedo dar en minutos, por lo tanto se lo tienen que convertir al equivalente en horas. Gracias. Kaylee, no sé si se resolvió tu pregunta o ya no está en clase. Sí, gracias, perfecto. Continuemos. Miremos, lo más bonito de estas fórmulas es ver cómo aplican. Entonces, para terminar comprendiendo esto, pues al hablar de cinética de eliminación, pues vamos a hablar de primer orden y segundo orden. En las de primer orden, pues en las de orden cero, perdón, vamos a estar hablando que pueden ser reacciones que se lleguen a saturar por la constante de velocidad. La velocidad de eliminación es constante y la vida media no es constante. Por eso, por estas características, a nosotros no nos conviene que va a hacer nuestros cálculos bajo cinética de orden cero. Porque miren, solo cuando me digan vida media no constante. A ver, ¿y cuál es la vida media? ¿Qué es la vida media? Miremos, Daniela Fong, ¿cuál es la vida media? Sí, de lo que me recuerdo que leí es el tiempo que tiene el fármaco en el cuerpo, o sea, desde que está funcionando hasta que lo empezamos a excretar. Por ahí va lo que yo leí de la vida media. ¿Y Beth Aguirre, qué opina de vida media? Yo vi que sí está Beth en clase, no sé si está presente. Ahorita te doy la palabra a Sergio, solo quiero ver si Beth está presente o no. Sí está presente. ¿Y Beth? Sí, licenciada, perdone. A ver, ¿por qué es importante para nosotros que la vida media nos... ¿por qué razón el hecho que en la de orden cero la vida media no sea constante no nos favorece a nosotros? Bueno, la pregunta original era, ¿qué es la vida media? El tiempo de vida de un fármaco. El tiempo de vida de un fármaco. ¿Sergio? Sí, buenas tardes. ¿Sería el tiempo que tarda el fármaco en eliminarse del cuerpo? En eliminar la mitad de concentración del Sí, tiempo, la el mitad. 50%. Imaginémonos que eso no fuera constante y que en algún momento cuando yo lo estoy tomando se tarde 2 horas, pero después a otra vida media puede ser de 4 horas, después sea de 6 horas. Como no es un tiempo secuencial y constante, ¿cómo calcular la dosis? ¿Cómo poderle decir al paciente, sí, mire, el ibuprofeno tómeselo cada 8 horas o el antibiótico es cada 12 horas?
Si yo no logro saber y controlar en cada tiempo cómo se va a ir disminuyendo estas curvas, ¿cómo voy a saber en qué momento tengo que dar el refuerzo a la dosis para mantener concentraciones plasmáticas y que me estén sobre qué línea? A ver, de la curva, ¿cuál es la línea por la cual me tengo que estar siempre por arriba? ¿Sobre qué concentración? ¿Sí saben? Concentración mínima efectiva. Concentración mínima efectiva, ¿verdad? Y mantenerme dentro, ¿qué rango? Rango terapéutico. Rango terapéutico. 4 días de parcial, chicos. 4 días de parcial, esas son preguntas de parcial. Bueno. Versus las reacciones de primer orden, que es como nosotros acoplamos. Las reacciones de primer orden me dicen no son saturables, o sea, el sistema no llega a saturarse. La vida media es constante. Entonces yo sé que al momento de calcular que el medicamento se elimina cada media hora, siempre cada media hora voy a tener la reducción del 50% del medicamento que tenía en plasma. Ese análisis que le hice hace ratito. Comencé con 50, a la media hora me quedó 25, pasó otra media hora, ya lo tenía yo en 12.5, pasó otra media hora, me quedó en 6 punto tanto, 6.75 aproximadamente, y así me va bajando de forma constante el medicamento. La velocidad de eliminación por lo general no es constante. ¿Por qué? Porque al final la velocidad de eliminación no termina siendo constante porque la concentración que voy eliminando y el aclaramiento no es constante. Entonces, y todo debido a que la concentración que va quedando en el cuerpo va a ir disminuyendo poco a poco. Entonces, para calcular vida media, vamos a ir empleando estas fórmulas, ¿sí? Y esta es la que más vamos a estar empleando. La vida media es igual, a ver, ¿este símbolo qué significa? Logaritmo natural. Logaritmo natural de 2 partido K, ¿sí? Entonces, ¿y esta K qué es? Constante de eliminación. ¿Esta K? ¿O no hemos visto ninguna K? La constante de eliminación. Va siendo la constante de eliminación para el tiempo. Entonces, ahí digo, y esta K va a ser la misma para todo. ¿Va a ser una K igual para todos? No, va a depender de cada fármaco, ¿sí? Pero sí va a ser la misma en cada uno de los tiempos que voy a determinar, ¿sí? Esa es un valor ahí constante que se va a estar teniendo, ¿va? Para los que no prestan mucha atención en el chat, quisiéramos acá hacer el favor de compartir el enlace de asistencia. Entonces, ese valor se convierte mucho en ese momento constantemente. Entonces, este valor de K, yo lo puedo llegar a determinar mediante esta fórmula, ¿verdad? O aplicarlo, usarlo para esta fórmula para encontrar la vida media del fármaco, porque la K depende del fármaco, y lo voy a ir encontrando. También puedo determinarlo mediante estos valores. Punto 7, que es una constante según el volumen de nuestro cuerpo que se tiene, la B de que es la velocidad del fármaco y el aclaramiento que se tiene, ¿sí? Entonces, esto nos pueden ayudar. Siempre recordemos que la vida media es el tiempo necesario para reducir la mitad del fármaco en nuestro cuerpo, ¿sí? Durante la administración constante. Entonces, ¿qué es lo que va pasando aquí? Por ejemplo, yo tengo un inicio 100 miligramos de concentración y esto es el tiempo. Digo, miren, la vida media es cada hora. A pasar una hora de 100, yo espero que quede en 50. Entonces va a estar por aquí. Al pasar la segunda hora, yo espero que esté en 25. Al pasar una tercera hora, 12.5. Y así va a ir bajando poco a poco. ¿Qué es lo que va a pasar en mi cuerpo? Por ejemplo, si yo digo, miren, la dosis efectiva mínima que esto tiene que tener para tener efecto es 20. Mínimo 20 es lo que yo les tengo que dar. ¿En qué momento ustedes dirían tengo que volver a administrar medicamento? ¿A las 3 horas? ¿A las 3 horas? A ver, aquí a las 3 horas aproximadamente estoy en 12.5. Ya bajé a 12.5. Entonces a las 2. ¿Por qué?
Porque es la concentración donde todavía tiene efecto el fármaco. Es la concentración donde todavía tiene efecto el fármaco. Y recordemos que si mi medicamento es administrado por vía oral, ¿qué pasa? Hay efecto de primer paso. Aparte del efecto de primer paso, el tiempo de absorción. Entonces va a requerir cierto tiempo que, digamos, yo lo administré aquí, por así decirlo, a las 2 horas, a lo que lleva la concentración plasmática. Es cierto, aquí ya voy a tener la sumatoria de lo que me quedó de la primera dosis más lo que llegué de la otra. Y se vuelve a tener ese comportamiento. Luego vuelve a bajar y va a llegar el tiempo en donde nuevamente le voy a administrar el medicamento para evitar que baje. Y así yo voy manteniendo el medicamento en concentraciones fluctuantes entre mi concentración mínima efectiva y mi concentración máxima. ¿Ya? Me mantengo en ese rango. Que cada cierto tiempo mi cuerpo va a estar eliminando el medicamento, pero yo lo voy a ir administrando nueva dosis. Imagínense ustedes cuando están manejando su carro. Bendito sea Dios que los nuevos carros ahora nos dicen como que el cálculo de cuántos galones tenemos o cuántos kilómetros todavía logramos recorrer. Si a alguien le gusta mucho la adrenalina, espera cuando le falten todavía como 3 kilómetros para llegar a la próxima gasolina. Pero es como que la cantidad mínima para volver a inyectar. Otros dicen, no, a mí me gusta que el tanque siempre se mantenga entre la mitad y por abajo de un cuarto de lleno. Entonces, cuando va viendo que el tanque ya se va bajando, llegando a la mitad, vuelve, le echa 50 más de gasolina, o como está el tiempo así de gasolina, para subir y mantener. ¿Por qué? Porque si así mantengo la vida útil del motor, etcétera, etcétera. Eso se aplica en nuestros medicamentos para dar cada cierto tiempo la concentración del medicamento. Mónica, ¿cuál es tu pregunta? Sí, por ejemplo, solo no me quedó duda. Cuando, digamos, ya vamos a llegar a la concentración mínima efectiva, usted dice, ¿verdad? Que se tiene que volver a administrar el fármaco, pero se vuelve a administrar, digamos, en la misma dosis, porque, o sea, digamos, se suman como las concentraciones, por decirlo así. No. Sí, pero recordate que hay factores que toman en cuenta, va. Todo depende de la vía de administración. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le voy a administrar 100 miligramos, así. Entonces 100 y que el rango está en 115. Entonces sí puedo esperar casi a las 3 horas para que si es IV, darle. Pues mantengo aquí. Pero muchas de las administraciones son vía oral. Entonces sé que está el tiempo de liberación del medicamento, el tiempo de absorción, si hay efecto de primer paso, si lo que llega a la distribución, etcétera. Entonces todo eso se va ajustando para ir manteniendo como que el sube y baja dentro de esos dos rangos que yo te estoy viendo. No sé si eso aclara tu duda, Mónica. No, me quedé un poquito más con duda. Es que mi pregunta era, o sea, si por ejemplo se va a administrar la misma cantidad de dosis que se administró inicialmente. Depende. Por ejemplo, en unos antibióticos, depende del tratamiento. Para algunos antibióticos la primera dosis es una dosis mayor porque lo que necesitamos es saturar. Y ya después se trabajan con dosis menores. Pero todo depende del medicamento y la saturación. Tómate tú el ejemplo. Acetaminofén. Si te da fiebre, ¿cuánto tomas? Mónica. Hay una tableta. Una tableta. A las 8 horas, ¿te tomas la mitad de la tableta o te vuelves a tomar una tableta? Otra entera. Otra entera. Entonces, depende del tratamiento. En ese balance es lo que nos mantenemos. Por lo general, en muchos de los tratamientos es casi la misma dosis hasta que ya se va ajustando ciertos parámetros. Entonces, los protocolos no son únicos. Ligluki nos va a aportar en esto. Sí, yo quería recordarle a Mónica Michelle que se recuerden cuando yo les puse la etiqueta, cuando empezamos a ver lo de farmacocinética, la etiqueta de un fármaco o la información que nos dan de un fármaco, ya eso está estudiado. Por eso es que estas fórmulas que estamos revisando con la licenciada Nereida, es porque así es como se estudia la forma en que yo voy a mantener las concentraciones necesarias para tener la efectividad del fármaco. Entonces, claro que todo va a depender, como les decía la licenciada Nereida, qué tipo de fármaco, pero un ejemplo clarísimo son los antibióticos, que
siempre les dicen, bueno, se tiene que tomar una tableta cada 8 horas o una tableta cada 12 horas, dependiendo del antibiótico y dependiendo ya el tiempo que dura la acción. Y, por ejemplo, los antibióticos es muy importante porque yo necesito tener, por ejemplo, son 7 o 10 días el tratamiento, esas concentraciones en el plasma para lograr eliminar el microorganismo. Entonces, eso ya está estudiado. Generalmente, como yo les decía, les dice, tómese una tableta de tantos miligramos, dependiendo, cada 8 horas, cada 12 horas, porque eso ya está estudiado. Entonces, yo no reduzco. Ahora, pueden haber algunos tipos de tratamientos, sobre todo esteroides, que ya el protocolo va indicando cómo es que yo debo ir reducir paulatinamente, pero eso es porque el tipo de medicamento yo no lo puedo cortar de una sola vez para las personas porque puede dar ciertos efectos. Entonces yo voy a ir disminuyendo también la administración del medicamento y las concentraciones, pero que se recordaran de cuando yo les enseñé la información que se trabaja en los medicamentos, porque eso ya está estudiado, por eso la importancia de estos cálculos, porque ya se sabe a qué tiempo yo ya tengo la concentración mínima efectiva, cuánto tiempo yo tengo que ya lo eliminé, o sea, ya se aclaró y que ya me va quedando menos y yo voy a dar la siguiente dosis. Espero que haberte aclarado, Mónica Michelle. Sí, gracias. Tal vez yo también quiero aclarar algo más, chicos. Va. Entonces usted me dice, si ya está dado, ¿para qué estamos aprendiendo estos cálculos? Primero, investigación de nuevas drogas, así nos tiene que adherir. Pero sobre todo cuando tenemos grupos de pacientes especiales. Si se dan cuenta, vida medias, concentraciones y todo van a depender del funcionamiento hepático y renal. Por lo tanto, puedo tener un paciente que tiene problemas renales, a los cuales yo sí le voy a estar comenzando a monitorear, bueno, al inicio le di esta cantidad, a la hora le estoy bajando eso, entonces la vida media en el fármaco, logro disminuir la mitad, o el cuerpo de él logra disminuir la mitad del fármaco en tanto tiempo, ¿sí? ¿Para qué? Para a ese paciente, por su condición fisiopatológica, ajustamos dosis para no volverlo tóxico, ¿sí? Entonces, estas son las aplicaciones, ya fármacos existentes, y además de estos estudios también ya se han hecho en poblaciones de interés, como decía, niños, pacientes con problemas hepático renal, problemas cardiovasculares, etcétera, para también ayudarnos a, bueno, si el paciente es de este tipo, la dosis se ajusta de esta manera. Pero si tenemos hasta dudas si el medicamento, esas grandes dudas de si el medicamento que compran los hospitales, si el genérico es mejor que el de marca o viceversa, lo que sea, se pueden hacer estos estudios a nivel del hospital, haciendo los cálculos de farmacocinética y determinar si se van comportando según lo esperado. Esta es la aplicación que va teniendo estos cálculos. Nuevas drogas, ajuste de dosis, verificación de la efectividad de los fármacos. Andrés y Eric, preguntas para seguir continuando, porque si no, no me va a dar tiempo de resolverles el problema y estos sí vienen en el parcial. Rapidito, cuando tengo dos medicamentos, ¿en cuál me baso para la dosis? Digamos que tengo dos medicamentos y ambos tienen medidas distintas, uno mayor que otro, por ejemplo. Pero son combinaciones. Sí, por ejemplo. Son medicamentos aislados. No, son combinaciones, por ejemplo, en sinergia con un antibiótico de amoxicilina con ácido clavulánico, por ejemplo. Ya viene en la fórmula lista. Ya Entonces, viene. La amoxicilina ácido clavulónico ya viene, por eso te digo, si ya es la combinación, o sea, ya la forma farmacéutica lo trae combinado. Entonces, ya viene ajustado, ya la formulación es la que se preparó. Tal vez Andrés está como quien dice, ay, si yo lo voy a hacer, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Con esto lo estudiaron también, por eso es que ya viene la concentración de cada uno de los principios activos. Ajá, si tú quieres hacer una nueva combinación, estudias cada uno de los principios por aparte, los mezclas y luego vas viendo si en tu formulación ayuda ese comportamiento, esa proporción. Ok, gracias. Pero, por ejemplo, amoxicilina, ácido clavulónico, que es el famoso clavulín, eso ya viene mezclado. Eric, solo me dio duda ahorita aquí que se están haciendo estos cálculos, no se toma en cuenta el porcentaje que todavía pues queda remanente en el cuerpo de concentración para determinar pues la otra dosis a consumir. Sí, por eso yo lo tomé en cuenta, porque te dije que se sumaba lo que me había quedado más lo nuevo.
Ahí hay un problemita muy bonito en la hoja de trabajo que les tengo que se toma en cuenta y ahí es donde uno lo mira aplicado. Sí se toma en cuenta lo que me quedó, lo que se sumó de nueva dosis para ver cómo va el comportamiento. Pero como se toma una dosis igual a la inicial, supongo que para eso también se tiene que tener en cuenta el margen, ¿verdad? Entre la dosis mínima efectiva y la de toxicidad. Y la dosis tóxica. Pero recuérdense que se toma una dosis igual a... ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo tomo la dosis inicial, pasa un tiempo antes de que comience el efecto terapéutico. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese tiempo? ¿Latencia? Tiempo de latencia, exacto. Yo espero volver a tener otro tiempo de latencia cuando ya tengo el tratamiento. No, ya no. No, ya no lo espero. ¿Y quién me ayuda a que yo no caiga nuevamente en tiempo de latencia? Lo que me había quedado remanente de la primera dosis. ¿Por qué? Porque la otra dosis no es que entre, ¡pum!, los 100 de un solo, sino que van entrando poco a poco. Entonces van entrando poco a poco, lo que iba quedando se topa con lo nuevo y le ayuda a subirse. ¿Ya? Y van ayudándome a mantener. Así no vuelvo a caer un periodo de latencia. ¿Aclara eso la duda? Y otra duda, en el caso de esto, usted mencionaba la saturación, pero con esta saturación no se lograría también como un efecto tóxico. Por eso sí, busco que no exista saturación, pero es que depende de qué tipo de saturación. Yo lo que busco es mantenerme constante. Entonces, por eso se habla en un orden cero, se da una saturación. Y yo espero que mi comportamiento sea ¿de qué tipo? De primer orden. Que no haya saturación. Sí. Okay. Gracias, Lick. Esa es. ¿Catherine? Lick, solo para asegurar que sí estoy viéndolo bien, que si vamos eso que dijo que empuja al otro y así como que esas curvitas se mantendrían solo en el rango terapéutico y así es como no nos pasamos a lo tóxico. Eso es lo que yo esperaría. Ustedes me van a determinar. Recuerden que yo espero mantenerme en la dosis mínima efectiva y por abajo de la concentración mínima tóxica. Sí. Eso es lo que yo esperaría. Va. Entonces, miramos este ejemplo para ir viendo cómo se aplica esto de todas las locuras que nos están hablando. Nos dice que se va a administrar un medicamento por vía intravenosa. Vía intravenosa. ¿Me preocupa la absorción y biodisponibilidad? No, porque es 100%. No, porque es al 100. Va, por lo menos eso ya. Si viene esa pregunta, ya sacaron 100. Va. Entonces, de un medicamento que tiene una semivida, o se puede poner una semivida media, un T medio de 20 minutos. Entonces, siempre saquemos datos. Ustedes se acostumbren a sacar, por eso les digo que es imposible que en 20 segundos alguien pudiera resolver uno de los problemas. El tiempo, o T medio, es de 20 minutos. Si yo lo paso a horas porque necesito tenerlo en horas, ¿a cuánto equivale? .33 horas. Ustedes van haciendo el cálculo porque puede ser que yo me equivocara, ¿sí? 23 horas. Me dice que el volumen aparente de distribución, o sea, su volumen de distribución es igual a 15 litros, ¿sí? Y me dice que cuál debería ser la cantidad de medicamento inyectada para que la concentración a las 8 horas plasmática sea superior a 20 microgramos por mililitro. Entonces aquí me están diciendo, miren, ¿qué tengo que hacer yo? Porque yo necesito que la concentración de este fármaco, cuando el tiempo es 8 horas, sea igual a 20, como mínimo, ¿verdad? 20 microgramos por mililitro. ¿Sí? Eso es lo que me está dando el problema. Y es un problema, ¿verdad? A ver, ¿qué hacemos? Yo sé que tengo una fórmula que me dice que la concentración a un tiempo determinado va a ser igual a la concentración inicial por el exponente, ¿verdad? De menos KT. ¿Sé la concentración en un tiempo determinado, sí o no? Me quedé sin conexión. Sí, la sabemos. Porque me dicen que es de mínimo 20 microgramos por mililitros. Desconozco la concentración inicial. Pues es una constante.
¿Sé el valor de K? No. ¿Sé el valor de K? Sí, ¿De porque es acuerdo una con el constante. problema? ¿El problema me da el valor de K directamente, sí o no? No. No, no me lo da, entonces tengo duda del valor de K. ¿Me da el valor de esta T? ¿Sí o no? Sí. Sí, de esta me la da. Entonces, ¿qué es lo que necesito saber? Primero, lo que me están preguntando es la concentración inicial. Eso es lo principal. Por lo tanto, tengo que ver cómo solucionar, encontrar el valor de K. ¿En qué otra fórmula he aplicado la constante K? En la fórmula de tiempo de vida media. En la fórmula de tiempo de vida media, exacto. Ustedes sabemos que la vida media es igual al logaritmo natural de 2 partido K. Si yo despejo K, sé que K va a ser igual al logaritmo natural de 2 partido la vida media. Y esto es igual a decir logaritmo natural de 2 partido 0.33. Por lo tanto, ¿cuánto vale K? Calculadora, hermano. 2.1. 2.1, perfecto. 2.1. Perdón por mis números, pero está algo rápido. 2.1. Ahora, despejemos para la concentración inicial. Entonces, ¿qué es lo que yo sé? Que la concentración inicial va a ser la concentración en un tiempo determinado partido E menos KT. ¿Están de acuerdo con mi despeje de fórmula? ¿O no? Sí. Ahorita ya puedo sustituir datos, ¿sí o no? Sí. Entonces, 20 miligramos partido mililitros. No, microgramos. Perdón. Microgramos partido mililitro partido exponencial de menos. El valor de K era de 2.1 por el valor de T era de 0.33. ¿Y de cuánto nos quedó la concentración inicial? $39.99. 39.99 miligramos por decilitro. Bueno, por mililitro, ¿verdad? ¿Eso les va quedando? Pues a mí me quedó diferente, pero ustedes me dirán. ¿Kaylee? Yo tengo una duda, ¿por qué utilizamos 0.33 en T? Si esa es la vida media. Porque aquí yo estoy calculando la constante. No, no en la constante, sino que en la de abajo, en la de la concentración. Cuando tenemos gracias. Por T, sí. Ajá, exacto, aquí no era 0.33, entonces ¿qué valor era? Sería 8. 8, exacto, gracias. Por eso ahorita que lo vi mis apuntes no me cuadra. Perfecto, ya vieron, eso está prestando atención a las locuras que estoy haciendo. Entonces, este valor está malo, si solo me copiaron lo que yo hice. ¿Cuánto es el valor real? 3.95 por 10 a la 8 miligramos. Vale, eso, ese sí me suena. Por exponente, por 10 a las 8 miligramos partido mililitros. Ese es el valor. Litros, lo siento. Sí, mililitros, ¿verdad? Partido mililitros. Y lo tengo en microgramos, ¿verdad, chicos? Sí, microgramos. Microgramos. Va. Pero, ¿qué es lo que me están preguntando? Miren, ¿cuál debe ser la cantidad administrada a inyectar? ¿Hay alguna fórmula que yo pueda inyectar, decir, esta cantidad es 3.95 exponente a la 8 microgramos por mililitros? ¿Cómo administro yo los medicamentos? ¿En términos de qué? De volumen, ¿no? ¿Volumen o miligramos? El principio activo lo pongo en miligramos, ¿sí o no? Sí. Aquí yo sé la concentración inicial, o sea, yo sé cuánto tiene que llegar al cuerpo, pero esto está ya en el volumen del cuerpo. ¿Cuánto es la cantidad que yo le tengo que inyectar? Entonces yo sé que
3.95 exponente a la 8 o por 10 a la 8, lo voy a poner de una vez en términos de miligramos litros. Miligramos partido litros. ¿Están de acuerdo que esto que está en microgramos es igual a decir miligramos partido litros? Sí. ¿Sí? Va. ¿Con qué logro quitarme ese volumen? 15 litros. Con 15 litros. ¿Por qué? Por ese volumen de distribución. Me dice, bueno, usted por lo general va a tener tantos por cada litro. Bueno, y si por lo general es por cada 15 litros, litros con litros se anulan. ¿Y cuánto es el valor? ¿Cuánto les quedó? 5.93 por 10 a la 9 miligramos litro. Miligramos, ¿sí? Entonces lo que le tengo que administrar es 5.99 por 10 a la 9 miligramos, ¿verdad? Y esa es mi respuesta. Entonces se dan cuenta cómo se va aplicando la constante de T, los valores, para encontrar la respuesta. ¿Dudas, inquietudes? ¿No? Entonces, otro parámetro a tomar en cuenta pues es la velocidad de eliminación, que es la cantidad del fármaco que puede ser eliminado del cuerpo en un periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, es como un término de velocidad. Nosotros sabíamos que física nos dijo, bueno, física, velocidad lo toma como lo que logra recorrer en un tiempo determinado. Por lo tanto, velocidad de eliminación es la cantidad que logro eliminar en un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, la eliminación predice la velocidad de depuración por la concentración del compuesto, solo que aquí en términos lo utilizamos con respecto a concentración del compuesto. Entonces, hay esta fórmula que puede ser que el aclaramiento del compuesto va a ser igual a la velocidad de eliminación partido de la concentración inicial que se dio. O puedo decir que la velocidad de eliminación va a ser igual al aclaramiento por la concentración, ¿sí? Esa relación inversamente proporcional se mantiene. Este es otro ejemplo muy parecido. Por favor, anótenlo, tómenle foto y lo intentan realizar. Y la respuesta de este, porque aquí les pregunto la vida media del compuesto, la respuesta de este les tiene que dar 5.17 horas. Porque lo reporto solo, se los digo, solo que se reporta como valor absoluto. ¿Por qué se los comento? Porque les va a salir una K negativa cuando la determinen y al momento de realizar la resolución se reporta como valor absoluto. Por eso queda como 5.17 horas. Eso es lo que les tiene que dar. Este es muy parecido al que les acabo de resolver. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que con la fórmula inicial, lo que yo logro determinar es K, porque me dan el valor, tengo los datos de concentración en tiempo determinado, me dan los datos de concentración inicial, sé el tiempo determinado, entonces solo despejo mi fórmula y encuentro K. Y encontrando el valor de K lo aplico a vida media, es igual logaritmo natural de 2 partido K. Y entonces encuentro la vida media, que les tiene que dar de 5.17 horas. Para que lo anoten. Entonces, ¿qué es lo que va pasando en todo esto? Nosotros esperamos que el medicamento va a ir bajando cierta cantidad cada cierto tiempo de manera proporcional. Al llegar a un punto determinado, y lo que yo voy a determinar es el punto al otro punto donde el medicamento disminuyó la mitad exactamente de su concentración. Eso es lo que se les va a ir conociendo como vida media, ¿sí? Y la determinación de la vida media es lo que me va a permitir a mí poder determinar la dosis y la frecuencia del compuesto. Y esta era más o menos la curva que yo les iba diciendo. Nosotros podemos ir dando un medicamento y este es el comportamiento que esperamos que se mantenga. Digamos, esa es como que la línea de la constante, ¿sí? De la concentración que quiero lograr que se mantenga. Pero mi medicamento va a ir fluctuando así. En tiempo cero, yo lo di, comenzó a subir, llegó a su concentración máxima y luego bajó. Puede llegar que entre lo que yo le administro otra vez y se vuelve a absorber, pasarme por abajo, pero luego voy subiendo. Y la idea es que con respecto a las dosis constantes, ya el medicamento se quede siempre dentro de un rango terapéutico, que logre un equilibrio a nivel plasmático. Por eso es muy importante, por ejemplo, en pacientes VIH positivos,
lo que se habla de adherencia terapéutica. Si a un paciente lamentablemente en un tiempo se le olvidó tomar el medicamento, corremos el riesgo que esto que se había logrado, por ejemplo, y se le olvida la dosis, baje. Nuevamente va a volver a transcurrir otro tiempo hasta volver a llegar nuevamente a la estabilidad. Eso es lo que nosotros buscamos. Y por eso muchos pacientes ya comienzan a sentir una mejoría real a los días de tratamiento. ¿Y cuál es el problema? Que como a los días de tratamiento ya no tienen los síntomas, ya son muy descuidados con sus dosis, ya no lo toman, y eso después en nuestro cuerpo va fluctuando. En todos los medicamentos es de alto riesgo de no cumplir las dosis y cumplir con el tratamiento, pero lo que nos va dando ahorita y que va a ser la nueva pandemia son la resistencia antimicrobiana. Aparte que la toman como que fueran botoneta, a no cumplir las dosis, lo único que le estamos dando es chance a la bacteria de analizar al enemigo y volverse resistente. Y luego, por mucho que vuelvan a cumplir las dosis, ya la bacteria tiene nuevos sistemas de resistencia. Y nosotros como farmacéuticos vamos viendo esa constante de equilibrio. Vale. Creo que las dudas las fuimos resolviendo durante las presentaciones. Agradezco su atención a las explicaciones. Y ahorita lo último que me queda en unos minutitos de clase, porque ya me pasé, es darles explicaciones de qué es lo que vamos a trabajar. Yo sé que ustedes tienen muchas dudas y solo haciendo ejercicio se hace la práctica, ¿verdad? Permítanme, solo voy a dejar de compartir. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que vamos a realizar? Como les decía, lo que más me interesa a mí es que ustedes comprendan los cálculos. De verdad, háganos de manera, cada uno individual. Yo les voy a subir una hoja de ejercicios. Son aproximadamente unos 12 cálculos de farmacocinética, ¿ya? También de un solo les voy a subir, ahí en el mismo espacio donde ustedes mismos me van a subir la hoja, el video donde yo tengo grabado, donde resolví todos esos ejercicios, ¿sí? Todos, los mismos que estaban en el mismo orden, ahí va a estar la resolución. ¿Cuál es mi consejo para su proceso de estudio de estos cálculos? Y uno, como el problema que les acabo de plantear ahorita, que les dejé ahí, que les di la respuesta de 5.17, hay varios problemas similares en la hoja de trabajo. ¿Qué es mi consejo? Intenten realizar ustedes solitos la hoja de trabajo con sus anotaciones, absteniéndose de ver el video. Intenten resolver todo, ¿ya? Ya resuelto su hoja de trabajo, comiencen a ver el video de la explicación. Y ustedes van comparando. La licenciada dijo esto. Yo lo hice de otra forma, pero me dio el mismo resultado. Anoten, ¿verdad? Miren, si eso da duda y si gustan me pueden escribir para resolverles y ahí vamos. Si se equivocaron y el resultado estaba incorrecto, anoten en esa misma hoja en qué se equivocaron, cuáles fueron sus errores y sigan avanzando viendo el video. No se pongan de borro, vuelvo a copiar de un solo, no. Háganse ustedes su autoevaluación del ejercicio, ¿sí? Terminen de ver todo el video, la explicación. El video es un poquito largo, dura casi, creo que me tardé como unos 55 minutos o 35 minutos en hacerlo, para irles explicando cada uno. Si todos los ejercicios les salieron bien a la primera, y igual en la hoja de ejercicios, súper, ya solo siguen repasando otros problemas. Ojo, repasar, volver a hacer los cálculos, ver otros, para agarrar rapidez en la resolución, no memorizar cómo se resuelve, porque a la hora del examen se les plantea la pregunta distinta, o en lugar de decirles el T medio es igual a tanto, sino que les pongo vida media es tanto, por el hecho que no les puse T medio, ya ustedes no se recuerdan que T medio significa vida media. No se ingresan formularios al examen, no hay ninguna fórmula, entonces la asistencia pasó hace ratos. Entonces, eso es lo que se tiene que ver, ¿sí? Entonces, van y ustedes van repasando. Si no les quedó bien, ustedes ya notaron en qué se equivocaron, les invito a que vuelvan en otra hoja y no necesitan copiar el problema. Volver a resolverlo sin intentar ver las anotaciones, sino comprendiendo y van repasando. Eso es como la forma en que yo les aconsejo intentar resolver los ejercicios. Ahí está toda la explicación.
paso a paso de cómo se resuelve. Hay uno que les digo, este es igual a tal problema, revisen el procedimiento y la respuesta les tiene que quedar tanto, ¿sí? Porque si no el video se me olvida todavía más largo. La hoja me la tienen que entregar el lunes antes de las 2 de la tarde. Ahí va a estar el punto de resolución. ¿Por qué antes de las 2 de la tarde? Porque a las 2 de la tarde tengo laboratorio y quiero que me estén prestando atención en el laboratorio y no terminando su hoja de trabajo. ¿Queda claro las actividades que les van a quedar con respecto a esto? Sí. Perfecto. Entonces terminamos la clase del día de hoy, chicos. Nos vemos hasta el lunes. 3 preguntas vamos a resolver porque ya nos quedó duda. Ya había la mano levantada de Olimpia, Mónica. Ya había una tercera mano levantada, pero yo no la miro. Bueno. Olimpia, ¿cuál es tu duda? Solo quería preguntar si nos podrían decir, por favor, los temas a evaluar del lunes. Todo del primer día de clases hasta lo visto el día de hoy. Ajá. Ok. Exacto, es acumulativo, desde el principio, desde que empezamos hasta lo del día de hoy. ¿Mónica? Sí, solo tenía una duda respecto al efecto del primer paso. Es que yo me recuerdo que cuando lo hicimos nos quedaba, por ejemplo, un valor menor a 1, pero también se podía expresar como porcentaje, ¿verdad? Exacto. Pero mi pregunta es, ¿se puede poner como el decimal en porcentaje o si es como multiplicado por 100? Ah, no, multiplicado por 100. Porque en el cálculo tú lo estás trabajando sobre 1, no lo estamos trabajando sobre 100. Si digamos, la fórmula lo puedo expresar como 100 por ser el 100% menos CR. Entonces ahí, como te estoy diciendo, 100 menos CR, ahí ya lo estoy trabajando sobre el 100%, el dato que te dé ya es el 100%. Pero como la fórmula está expresando en una unidad como 1, como que fuera el 100%, el valor que te dé, a ese sí como estamos calculándolo sobre 1, ese sí lo multiplicamos por 100. O sea que, por ejemplo, si quedaba 0.99, para expresarlo en porcentaje me tendría que haber quedado 99.0%, por ejemplo. Sí, lo pones como 99%, exacto. Y 0.99 sin el porcentaje, o sea. Exacto, si ustedes pusieron 0.99%, está malo, porque eso no es así. Si lo dejaron solo como 0.99, está bien. Si lo pusieron como 99 sin porcentaje, está malo. Si lo pusieron como 99% con el símbolo de porcentaje, está bien. Ok. El detalle, la astucia está en los detalles. Solo otra consulta respecto a la investigación que nos piden, la actividad farmacológica. Es que yo, la verdad es que me hice un poquito de bolas cuando, como que, para comprender que... Perdón, Mónica, perdón que te interrumpa, creo que eso es una duda puntual de tu trabajo. Yo sí los invito a que me lo escribas por correo, para no extendernos mucho. Así me escribes bien tu duda puntual y yo te puedo responder. Recuérdense que yo les respondo, por ejemplo, muchos me escriben durante el fin de semana y justamente el lunes tenemos clase. Por eso los que me escribieron el fin de semana, les voy respondiendo el lunes después de las 7 de la noche, porque ustedes me vieron toda la tarde con ustedes, no tuve tiempo de responder. Pero por eso, si tú escribes hoy bien tu duda puntual por correo, hasta te la puedo explicar mejor y ya te queda por escrito. Los detalles están en eso, ¿sí? Entonces, esa duda del trabajo, mándamelo por correo y con gusto yo la leo y así también nos vamos preparando a expresarnos bien de manera escrita, ¿sí? Ok, muchas gracias. Va. La última mano levantada, Diego, porque era la tercera del día de hoy. ¿O ya no? Sí, ¿Está? Sí, perdón. Mire, fíjese que yo tuve como un problema, algo personal el día lunes. No sé si puedo platicar con ustedes cuando se termine la reunión o se lo expreso de una vez. Bueno, si, como es algo personal, si gusta ahorita que terminemos la reunión. Muchas gracias. Ahora, solo porque digo era una pregunta personal. Mónica, ¿cuál es tu, Gabriela, perdón, ¿cuál es tu duda? Fíjese, licenciada, que igual es sobre el trabajo de las plantas medicinales, entonces... Por escrito, me lo mandan por correo, bien explicadito, y con gusto le doy resolución. No es que no, aparte, para no extendernos más en la clase, porque ya cada quien, los que así no confundimos a los que ya tengan bien falsado lo de trabajo escrito, y nos aplicamos a escribir bien las preguntas, ¿sí? Ok, puede ser por mándame la plataforma de INEOS, perdón. Por esa es la vía que tienen que escribirme, solo esa vía ahí.
Ah, no, es que me dijo por correo, entonces pensé que era por eso la plataforma Eneos. Ok, gracias. Es que por el correo Eneos ustedes tienen el sobrecito, no como comentario, sino sobrecito. Son dos cosas diferentes. Bueno, nos vemos, chicos. Feliz noche.